De regreso a Activa TV, aquí Junior Celestino en Estudio Celestino. Este es su estudio, el estudio del artista Celestino, donde invita a sus amigos y amigas también. Aquí Gracias. como Awilda Sterling. De nuevo. Bienvenida de nuevo. Encantada. Awilda, tienes Encantada un recorrido guiado, el Caribe en Puerto Rico en las artes visuales. Y esto se llama Encierro. Una cuarta exploración de un mismo tema, y esto será el sábado 22 de julio en Aria, en Caguas. Esto está súper interesante. Eso me tiene muy emocionada también. Porque es estás invitando al público a entrar al entorno Exacto. físico del artista. Exactamente. Eso es lo que es el taller, el entorno físico del artista. Qué bien. ¿Y cómo? Entonces tú logras hacer que los visitantes sean parte de tu entorno. Esto es interesante porque, como se diría en el teatro, se rompe la cuarta pared. Okay. Tradicionalmente, en las artes todo se hacía muy cerrado para luego mostrarlo. No había esa costumbre, ¿verdad? No se estilaba el compartir procesos. Yeah. Pues porque habían otros paradigmas, muchas veces era casi siempre temiendo que le fueran a robar ideas. Claro. Que las ideas nadie las roba, las ideas están en el aire. Están en el aire y confluyen, pero ahí vamos. Eso lo podemos conocer ahora por la física cuántica, antes no se pensaba, ¿no? Claro. Digamos, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, no estaba esa actitud de apertura. Y también porque ahora hay un espacio de compartir que hace que crezca a través de la observación y la información que recibe quien observa, de cómo el artista se va desarrollando. Uno como artista o una como artista a veces ni sabe, y es bueno admitirlo de esa manera. A veces uno no sabe, uno está buscando. No necesariamente, hay un concepto que se sabe que se quiere desarrollar. Cómo va a llegar a él no siempre está codificado. Así es que compartir con honestidad ese proceso, permitirle a quien observa cómo lo recibe, es una manera de también uno entenderse a través de quien lo observa. Claro. Muchas veces hay confluencias y cuando no las hay, muchas veces lo que puede opinar quien observa es precisamente lo que uno necesitaba para poder continuar. Así es que es un toma y dame sumamente interesante, sumamente humano. La persona no tiene que saber de estética, no tiene que saber de arte, ni siquiera conocer lo que el artista hace. Pero la pregunta inteligente, como le digo siempre a mis estudiantes, es la más ingenua, porque viene del lugar de querer conocer. Claro. Y abre unas puertas que no tienen parámetros. ¿Ve? Entonces, ese compartir el proceso del artista, que antes se hacía mayormente quizás con los más cercanos a quien conocía el proceso del artista, ahora este nuevo paradigma permite compartir ese trabajo. Yo conocí y yo empecé a hacer ese tipo de exploración a través de la danza experimental, que se hacían ensayos abiertos. Invitando a público general en distintos momentos del proceso para ver cómo el público lo recibía. Y sinceramente uno apuntaba los comentarios del público y se discutían allí mismo. Entonces el público cuando venía al final a ver la pieza, pues bueno, una manera es que también se sentía halagado porque se habían tomado en consideración sus opiniones. Sí, y tú midiendo a la misma vez las reacciones. Las reacciones, exactamente. Sí. Así es que esto es un espacio de compartir cuál es el proceso, en este caso, por qué yo llamo encierro este trabajo, de dónde parte ese concepto del encierro, a dónde es que lo quiero llevar. Sí, pero es bien interesante cómo tú divides la palabra encierro. Sí, la divido con un guión. Guión, cierro. Eso también es tomado de un paradigma de los estudios culturales y de cómo es
que un mismo término se refrasea Ujú. para extraerle más posibilidades. Claro. Encierro lo conocemos tradicionalmente dentro de la lingüística como un lugar cerrado o un lugar a donde se coloca algo o un lugar de donde no se puede salir. Como estamos viendo ahí en la pantalla, Exacto, una de esa las es, fotos que yo tomé. sí, magnífico. Eso es el leitmotiv, por decirlo así. Ese es el motivo principal del encierro, porque el encierro implica estar confinado en un lugar, Ujú. ¿verdad? Entonces la silla, la pieza, siempre lleva una silla, un elemento que yo encuentro en ese lugar nuevo donde yo voy a presentar la pieza. Y lo hace el Lo motif, actualiza. el motivo. Y entonces esa silla es el lugar que conceptualmente me tiene atada, Ok. que no me deja escapar y a la cual tengo que volver en algún momento. La pieza se empezó a trabajar pensando en unas necesidades mías donde yo me sentía encerrada, que no tenía para dónde ir. Ok. Y yo necesitaba entonces hacerlo a través del cuerpo y a través de imágenes para yo encontrar soluciones o por lo menos respuestas a esa condición de encierro. Quiere decir, en este caso, yo utilizo movilización y acciones de un encierro físico para hablar de un encierro emocional, Ok. que es donde realmente comienza el encierro en muchos de nosotros y nosotras que estamos en la libre comunidad. Así es. ¿Ve? También el encierro se utiliza como un medio punitivo para cambiar el comportamiento. Así es que ahí hay un marco teórico Sí. del cual me pude informar con un texto que es seminal en los estudios culturales, se llama, es un estudio sobre el confinamiento, de dónde es que sale esa institución carcelaria. Okay. Y entonces el primer relato, el libro comienza desde desde el medioevo, que ahí es donde se empiezan a establecer unas maneras muy cruentas de castigo, vigilar y castigar, de Michel Foucault, se llama el texto. Y entonces es impresionante porque detalla, a través de unas investigaciones que él hizo de estos procesos, cómo era que llevaban el reo al patíbulo y una vez que estaba allí, cómo empezaban a desmembrarlo. Wow. Siempre tiene que haber un público que observa, ¿para qué? Como un alerta. Yeah. Si haces lo mismo, esto es lo que te va a pasar. Wow, sí. Entonces, me impactó tanto eso que no necesité seguir leyendo cómo él extrapola, porque él llega entonces hasta el sistema carcelario actual, Okay. que aún con sus modificaciones, Mm, porque las leyes se fueron dando cuenta de que era demasiado cruel claro. para ser humano, la fueron modificando, pero ya sabemos que aún con esa inyección letal estamos quitando la vida. Claro. No estamos dando oportunidad de una reivindicación, ¿verdad? Estamos restando, nos estamos apoderando de la vida y la muerte como si nosotros fuéramos los dueños de la vida y la muerte. Así ¿Ves? es. Así es que eso me dio mucho en qué pensar y a la misma vez entonces empecé a pensar en el sistema carcelario de Puerto Rico. Quiere decir que, porque Puerto Rico es mi primer universo, yo sé que Puerto Rico es una mínima partícula, pero somos una conciencia y receptores de lo que ocurre en un universo mayor, así es que ese es mi primer universo. Claro. Y estoy haciendo, el tema me sirve y el concepto para seguir haciendo investigación en cuáles son las condiciones carcelarias en nuestro país. Y no es fortuito que siempre seamos las personas que tenemos, como llaman ahora, los más vulnerables. Claro. El eufemismo de los más vulnerables. ¿Cómo es que entonces, si vemos los periódicos, quiénes son los que regularmente están siendo mayormente perseguidos y encarcelados? Nuestra gente. Y nuestra gente somos los que trabajamos, los que venimos de pieles con diferentes tonalidades, los que venimos realmente de un contexto de la esclavitud que no nos ha permitido desarrollarnos en un sistema educativo, a tener los mismos privilegios
que tienen otros que van subiendo en la escala, en la escala tonal. Y la escala tonal del blanco al negro también la uso como una metáfora. Por eso Quienes están en un lugar de privilegio mientras más blancos son, sí, y quienes están en un lugar desposeído mientras más oscuros, mientras más negros, mientras más afrodescendientes somos. Es muy político el trabajo en realidad, ¿no? sí. Pero se abstrae dentro de los parámetros que el arte que estudié y me formó me permite. Por eso cuando entramos al espacio hay una pared que me llamó mucho la atención, que hiciste una obra que son todos círculos con diferentes tonalidades. Con diferentes tonalidades. Y entonces eso quizás es lo que está representando pictóricamente lo que acabas de decir. Pues eso es un ejemplo de lo que acabo de plantear. No era esa mi intención. Pero fluyó. Pero cuando tú, al conversar, ¿a dónde va inmediatamente tu respuesta? A algo que tú conoces y entonces es que haces la relación. Por eso es que por eso es que me gusta trabajar la abstracción. Sí. Porque la abstracción es un campo que conecta con la experiencia humana. Cada quien va a tener su interpretación de acuerdo a la experiencia que ha vivido. Nosotros y nosotras como caribeños nos podemos conectar porque el que más o el que menos se ha sentido encerrado y encerrada. Y en este momento histórico más todavía. ¿Ves? Entonces el trabajo puede hablar aún a personas que no necesariamente conocen el arte. Pero al ver el relato y también el cuerpo cuando se integra en los movimientos, a las acciones, se va a conectar. Indefectiblemente me ocurre consistentemente. Cuando las personas me preguntan, ¿usted qué quiso decir? Yo les pregunto, ¿y usted qué recibió? Qué bien. Y en esa conversación nos damos cuenta que estamos hablando de lo mismo. Sí, entonces experiencia humana. La persona al contestarte, ella misma, al contestarte se va contestando lo que te preguntó. Porque piensa que no entendió, sí, porque no tiene la experiencia. Sí entendiste, sí, porque tenemos la misma experiencia social y humana. Sí. ¿Ves? Así es que para mí eso es mi premio. Cuando la persona habla de su experiencia y se conecta con la mía en un nivel humano, en un nivel de emociones, que es lo que nos mueve a los seres humanos, ¿no? Oye, qué interesante todo esto. Esto va a ser este próximo sábado 22 de julio. 22 de julio en el lugar Área de Proyectos en Caguas de 2 a 5 de la tarde. Y está, porque quiero ser muy justa, Celestino también lo es, está encuadrado dentro del marco de ese simposio de Puerto Rico en el Caribe en términos de los aspectos culturales y pictóricos, ¿verdad? Pero también es lo de un proyecto de la asociación puertorriqueña. Es que hay otras, y me confundo, puertorriqueñas de artistas plásticos y también del Caribbean University. Así mismo. Seguimos con eso y más aquí en Estudio Celestino por Tiva TV.